Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Estamos hablando a grandes rasgos del tema de cómo se conducen investigaciones sofisticadas de narcotráfico a un nivel ya más alto. Primero hablamos de la parte de la investigación de narcotráfico a nivel narcomenudeo, luego nos fuimos a medio nivel y ahora estamos hablando un poco más de lo más sofisticado. Y una de las cosas que les comentaba yo era el uso del agente encubierto. Es un elemento, es una herramienta muy efectiva, pero que ya no se utiliza tanto, pero se utilizaba muchísimo cuando yo estaba vigente y que era muy efectiva porque usted podía conseguir información muy específica, muy detallada a primera instancia, que es muy valiosa cuando uno va a la parte judicial. Acuérdense que estamos hablando de que las investigaciones de narcotráfico tienen algo muy peculiar. Todo lo que hace usted en una investigación no es como en las películas, que hace una investigación y se va. Una de las cosas que mucha gente no calcula, que no ve porque no se ve en las películas, es la enorme cantidad de horas que los investigadores tienen que aplicar estudiando, analizando, con agentes o policías de inteligencia que tienen que ir relativamente lento comparando toda la información que se recibe y ir verificándola. O sea, no es el hecho de que un agente encubierto, por ejemplo, yo vi algo y ya es reacio, tengo que sostenerlo con otra cosa, porque acuérdense una cosa muy importante, sobre todo hoy en día con los videos, con muchas de las grabaciones, a veces hay confusión de lo que dijo, de lo que no dijo, de lo que se vio, de lo que no se vio. Entonces, una de las cosas muy importantes entre una corte de justicia, que los fiscales se lo van a exigir, que los jueces lo van a severamente calcular y obviamente los abogados defensores también, que lo van a examinar muy de cerca, es todo lo que usted haga o todo lo que usted diga o toda la evidencia que se presente. La van a analizar de todos lados. Entonces, esto es muy importante y es una de las cosas que no se ve en las películas, que no se escribe en los libros, porque la gente pues es muy aburrida esa parte de la investigación. Pero es una parte muy real. O sea, cualquier persona que ha trabajado en trabajos policiales de investigación particularmente, sabe lo delicado que es, lo importante que es, y la documentación. O sea, se dice en el ambiente nuestro, decimos, si no está documentado nunca pasó, no importa lo que haya visto. Entonces tiene que ser minuciosamente documentado y también verificado, porque eso es lo que usted escribe. Es como cuando usted escribe un libro sobre algo irrelevante, no es simplemente lo que usted diga, sino que tiene que ser verificado por otras fuentes para que sea real. En este caso, las investigaciones se comparan con videos, con acciones, con fotografías, con grabaciones o con hechos. Pero hay una cosa que es sumamente importante, que es lo que ya ahora en estos próximos videos vamos a enfocarlo, que es verificarlo con personas que tienen conocimiento en primera instancia. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Estamos hablando de gente que usted cuando entrevista, le digo, en caso de otro crimen que no sea narcotráfico, usted siempre quiere ver exactamente qué es lo que ocurrió, y una de las mejores formas de conseguir eso es obviamente hablando con testigos oculares, testigos presenciales que estuvieron en el momento. O sea, en el momento que ocurre un delito, en el momento que ocurre un accidente de tránsito, por ejemplo, una de las cosas más importantes para un policía que está haciendo una investigación es hablar con la persona que estuvo presente en ese lugar, en ese momento, ya sea una víctima o ya sea un testigo ocular que estuvo en ese momento en el lugar, porque y le digo, esto no quiere decir que sea perfecto, pero es parte del proceso. O sea, no le estoy diciendo que el testigo ocular es suficiente, como le dije que el policía encubierto es suficiente, simplemente que teniendo un buen testigo ocular que pueda ayudarle a aclarar ciertos detalles que a veces parecen muy obvios pero no lo son, entonces usted compara lo que usted ha investigado con lo que usted ha hablado, con la evidencia que usted encuentra en ese momento, lo puede poner todo junto y entonces usted puede crear una línea de tiempo, puede crear una línea de evidencia, puede crear una conclusión bastante interesante, que no siempre es fácil de hacer. O sea,
le comentaba yo en muchísimos videos anteriores cuando hablaba del trabajo policial, que es muy importante tener buena evidencia, tener buenas pruebas del delito que ha ocurrido. Y entonces una de las cosas que un buen policía hace es observar, es analizar, es pensar, es deducir, y aquí es donde entra obviamente la experiencia policial de un individuo que ha estado mucho tiempo, que ha visto mucho de esto, se guía por esto. Y esto se utiliza, le digo, en una investigación de asesinato, en una investigación de robo, en una investigación de violación, en una investigación, y obviamente después toda esa evidencia que usted recopila y acapara, la va a comparar con lo que la víctima le diga, a pesar de que la víctima puede estar en shock, puede estar frustrada, puede estar lastimada, puede ser muchas cosas, que cambia el tiempo y cambia los movimientos y las cosas que pasaron en cierto momento, pero le va armando. Y lo otro es el testigo. Entonces es un rompecabezas que lo vamos armando, lo vamos poniendo las piezas. Y a veces los testigos se equivocan, a veces las víctimas exageran, o los testigos incluso exageran, porque la gente tiene tendencia a exagerar. Ya voy a hablar de la exageración dentro del tema de las investigaciones, pero el policía trabaja con todo eso para tratar. Y le estoy hablando de un policía profesional, amigos, no le estoy hablando de un tipo que quiere ganar a toda costa y está dispuesto a hacer trampa, a mentir o a engañar o a torcer la verdad. Estamos hablando de un policía que es un profesional, que sabe lo que está haciendo y que se mantiene y se conduce con ética y buen profesionalismo. Entonces, esto es sumamente importante. Bueno, ¿por qué le hago todo este comentario? Porque una de las elementos más importantes en el tema del narcotráfico o en el tema de las investigaciones de droga, y particularmente en el tema de las investigaciones de lavado de dinero, financiero y demás, es muy importante tener conocimiento a primera instancia. Cuando le digo gente de primera instancia, es personas que han estado muy cerca del delito cometido o de las personas que cometen estos delitos y que han sido directamente, digamos, testigos de lo que ocurre. ¿Y por qué eso es muy importante? Bueno, eso es muy importante porque un buen testigo, o sea, un buen testigo, primero que todo, usted tiene que verificar, como buen policía, ¿no?, que ese testigo sabe lo que está hablando, número uno. Número dos, que lo que le dice es legítimo. Usted como policía no le va a decir lo que usted sabe del delito, pero sí va a escuchar todo lo que diga. Y le vuelvo a repetir, acuérdese que mucha gente tiene tendencia a mentir, a exagerar, y eso es lo demás. Particularmente si quieren hacerse pasar por personas que saben más de la cuenta. Entonces, esto es muy, muy importante, que va a cumplir un papel muy importante cuando hablemos ya de los informantes. O sea, el informante muchas veces tiene tendencia a mentir, muchas veces para querer agrandarse, para querer hacer pasar que sabe más de lo que sabe, o salvarse, y ya voy a hablar de esas distintas razones por las que esto ocurre. Pero aquí lo que estamos hablando es en sí un buen testigo le puede dar al policía muchas herramientas para ir armando el rompecabezas, porque el policía puede tener mucha información, o sea, puede tener, vamos a decir que consiguieron un cargamento de droga, y qué hace con ese, de dónde vino ese cargamento, quién lo ordena, quiénes compran, en qué contenedores vienen, si vienen en contenedores en barco, si vienen en avión, de dónde proviene, a dónde va, toda esa información que puede estar muy diseminada en todo lugar. Cuando hay alguien que participó en la institución, puede saber todos esos puntos, o por lo menos puede tener muy buenas pistas de que le puede decir, mire, esto va en este lugar, esto va aquí, esto va allá. O sea, acuérdense, es un rompecabezas y usted tiene que armarlo, pero el que estuvo ahí sabe dónde las piezas caen. Sabe, por ejemplo, que los depósitos están en tal lugar, que el dinero se deposita en tal lugar, que la droga va acá, que se vende para acá. O sea, todo eso, un buen testigo le ayuda muchísimo. Ahora, no le estoy hablando de un testigo que no está, que está fuera, porque la gente que está fuera de la institución, estoy hablando del círculo delictivo, no puede tener tanto conocimiento. Y es aquí donde la situación cambia drásticamente. O sea, una cosa es un testigo ocular, un vecino, alguien que vio algo, pero no va a tener suficiente información. Pero una persona que ha estado dentro del sistema delictivo tiene muy buena información. Y esto puede ser desde una persona muy elemental en el sistema, pero que tiene acceso porque observa, porque sabe lo que ocurre, hasta un alto nivel. Esto ayuda muchísimo
a poder entender cómo el sistema funciona, a poder entender cómo la organización se mueve a través de distintos contactos, quién los ayuda, quién les da información. Esto es muy importante, amigos, cuando yo empiezo a hablar de la corrupción. O sea, de ahora en adelante vamos a ver que la persona que provee información fehacia ayuda muchísimo al sistema policial a reconocer cómo estos sistemas funcionan. Ahora, le digo, son los más odiados de todos los individuos, y hay todo un cuento, un mito de que, y esto empezó un poco también como hablaba yo, en el romanticismo de la delincuencia, que no hablamos nada, no decimos nada, no contamos nada, y sobre todo a los policías, que son nuestros enemigos más grandes. O sea, y utilicemos la mafia italiana, por ejemplo, la famosa omerta, de que yo me voy a la tumba con la información. Bueno, todo esto que viene de antaño era sagrado, o sea, usted era como confesión. Alguien tenía información y se moría con esa información, porque era inconcebible que alguien delatara a su familia, porque muchas veces son familiares, amigos, colegas, en todas estas cosas, y se morían, o incluso los mataban con la información adentro. Y por muchos años, por el principio de toda la historia de la delincuencia, usted ha visto que esto generalmente era ese concepto. Y todavía, de vez en cuando, amigos y amigas, algunos románticamente hablan del silencio, de callarse la boca, de no decir nada. Y le digo, están los pactos de sangre, se cortan la mano, la uña, los dedos, se juntan la sangre, hacen todo un show de todo esto, que lo creen muchísimo. O sea, todo esto es real, de que nunca van a hablar. Incluso algunos se cortan dedos, en fin, hay es impresionante, y les sugiero, si les interesa todo esto del silencio entre los delincuentes, que lo escuchen, porque es fascinante. Ahora, le voy a decir una cosa, todo esto tenía un gran efecto y tenía mucho peso de antaño, o sea, cuando la tecnología, cuando la ley, cuando muchos de los sistemas estaban en pañales y todavía no existía todo lo que ocurre hoy en día. O sea, la ley no consideraba nada de eso, era difícil entender. Además, les debo decir una cosa, mucho de esta tontería que estoy hablando yo, de por qué no pasan las leyes y demás, es precisamente para proteger a esta gente, de que no protegerlo de que lo quiere que no hablen, simplemente proteger a los delincuentes para que estos no los delaten. He aquí por qué en muchos países, amigos de amigas, no aceptan el testigo protegido o el informante. Esto es delictivo en sí. O sea, le han vendido el cuento a la gente de que lo hacen, de que la ley no la pasan porque es ilegal, porque es todo un cuento. La realidad, amigos y amigas, es la razón que esas leyes no se pasan en su país es porque si la dejaran pasar se caería toda la estantería. Esa es la verdad. Pero déjenme decirle esto, un buen testigo, un buen testigo que está dentro de la institución, que provee información, es increíble. Y ahora en los próximos videos voy a demostrar cómo toda esta estructura que yo le estoy hablando, todo este cuento, todo este mito, esta mentira de que no hablan, de que hasta la muerte y todo eso ha cambiado muchísimo, y hoy en día beneficia mucho más a la policía, pero también obviamente lo hacen para beneficiarse ellos mismos, porque estamos hablando de delincuentes. Pero esto lo vamos a continuar en el próximo video. Un gusto en saludarlos. Los espero en el próximo Narcomentarios, amigos y amigas.